Hey, ¿qué tal? En este video estaremos personalizando esta ventana de Facebook Messenger para nuestro chatbot. Estaremos agregando un botón de Get Started o empezar justamente por acá. También estaremos agregando un menú persistente y por último estaremos agregando un mensaje de saludo para que se visualice por acá. Esto es algo que me han estado solicitando recurrentemente y en este video aprenderemos cómo hacerlo, así que empecemos. Como siempre empezaremos con la documentación que está disponible en Developers Facebook. Estaremos usando la API de perfiles de Messenger o Messenger Profile API. No se preocupen que esta ruta se la estaré dejando en la descripción del video. Como ven, por acá tenemos varias cosas que podemos usar. Justamente si se verifica en este lado tenemos el botón de Get Started, tenemos el menú persistente y tenemos el saludo que también estaremos usando. Empecemos con el botón de Get Started. Por acá nos dice cómo es que finalmente se va a visualizar. Esto es lo que estaremos creando. Bajemos y veamos cómo es que se hace. Nos dice el formato correcto que tenemos que usar para la solicitud, puesto que estaremos usando la API de Facebook Messenger. Y finalmente nos dice que tenemos que usar o guiarnos de esta referencia. Vamos a abrir esto en una nueva pestaña. Messenger Profile API, nueva pestaña. Y el endpoint que tenemos que usar está justamente acá, Messenger Profile. ¿Y cómo es que usamos esto? Hay varias formas. Podemos hacer la solicitud con Postman, que lo hemos usado en videos pasados. Podemos usarlo o podemos hacer la solicitud con Visual Studio Code. O también podemos usar la API Graph que nos ofrece Facebook. Vamos a hacer este último método. Ahora diríjanse a Developers Facebook, justamente en la aplicación que tienen conectada con Dialogflow y con su página. En este caso yo la tengo conectada a smartsys.ia. Diríjanse a herramientas y explorador de la API Graph. Justamente acá, y por acá tenemos que hacer unos cambios. Donde dice app de Facebook, seleccionen su propia aplicación que van a estar usando. En mi caso es SmartBot. Bien, ahora seleccionen la fanpage o la página que se está usando conjuntamente con esta aplicación. En mi caso vamos a dar clic por acá, obtener token de acceso a la página. Ok, continuar. Y en mi caso va a ser smartsys.ia. Y bajemos. Ahí está. Y listo. Aceptar. Por acá hubo una pequeña actualización. Nuevamente donde dice usuario o página, den un clic y seleccionen la página que acaban de vincular. En mi caso fue smartsys.ia. Y den un clic en Generate Access Token. Ok, por aquí continuar. Ya está. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer uso de este endpoint que les comentaba, Messenger Profile. Pero antes, volvamos al explorador de la API Graph y por acá eliminen todo esto. Solamente déjenlo como ME o MI. Den clic en enviar. Y por acá esto está mal. De hecho, acá tendría que aparecer el nombre de la fanpage que han seleccionado. En mi caso vieron que cambió, dice token del usuario, eso está mal. Tiene que ser token de acceso a la página. Entonces nuevamente hagamos esa corrección. Nuevamente en enviar. Y ahora sí, si es que les sale esto, si es que aparece el nombre de la fanpage que tienen actualmente, pues van bien y pueden continuar. Ahora sí, como estábamos viendo en la documentación, tenemos que hacer uso de Messenger Profile. Volvamos a la API Graph y coloquemos una barrita. Automáticamente se va a completar o va a aparecer este menú. Busquemos Messenger Profile. Y aquí está, Messenger Profile. Den un clic. Eso es lo que tenemos que hacer por este lado. Ahora volvamos nuevamente a la documentación que estábamos viendo al inicio del botón Get Started. Y acá nos dice que el formato que tenemos que enviar juntamente con la solicitud es este. Vamos copiando. Y por acá tenemos que cambiar de Get a Post. Ahora por aquí seleccionen JSON. Acá nos va a decir si el código que estamos insertando es válido o no. Vamos a eliminar todo esto.
y pegamos lo que acabamos de copiar. Justamente es el botón de Get Started. Por acá podrían cambiar este payload si es que van a hacer algún uso de este mensaje que finalmente se va a enviar a su código o quizás a Dialogflow. Pero pues en este caso lo vamos a dejar tal cual. Y lo siguiente que nos tendríamos que hacer si es que estuviésemos haciendo estas solicitudes de Postman, tendríamos que agregar el Access Token a este endpoint, pero como estamos en la misma API Graph, pues eso ya se agrega automáticamente. Entonces solamente demos clic en enviar. Ya está. Si es que les aparece este resultado de Success, entonces han hecho todo correctamente y el botón debería poder visualizarse. Veamos. Por acá tengo la ventana del chatbot. Vamos a actualizar esta página. Y ahí está. Acaba de aparecer el botón de empezar. Eso está correcto. Es justamente lo que acabamos de hacer. Ahora podemos hacer más cosas. Como les dije, vamos a estar agregando también un mensaje de saludo y un mensaje, o mejor dicho, un menú persistente. Solamente son simples solicitudes y en la documentación de Facebook sale qué tenemos que hacer. Si es que vamos donde dice saludo, lo mismo, vamos a usar el mismo endpoint, pero con un cuerpo diferente como aparece aquí. Vamos a copiar este cuerpo, volvamos a la API Graph y por acá vamos a sustituir. Si es que eliminamos todo esto y pegamos directamente, vemos que nos salta un error. Eso es porque finalmente esto es código en formato JSON y como es formato JSON siempre va con las llavecitas. O sea, una llave acá al inicio y por acá al final otra llavecita y ven que ya marca como correcto. Ahora, el mensaje de saludo se puede programar para distintos lenguajes. Como ven por acá, tiene corchetes, significa que es un array. En este caso, por defecto, la documentación nos tiene un mensaje para el lenguaje inglés, pero lo vamos a quitar. Solamente vamos a dejar el saludo por defecto. Y por acá vamos a colocar algo como: bienvenido, soy tu asistente virtual SmartBot. E incluso podemos colocar emoticones. Voy a buscar rápidamente unos cuantos. Emoticones Facebook. Yo siempre suelo usar esto. Y por acá buscaré, por ejemplo, un emoticón de un robot. De hecho está por acá. Voy copiándolo. Por acá lo pegaré. Y me interesa unos cuantos emoticones más. Quizás un emoticón de un cohete. Vamos a buscarlo. No aparece. Y ahí está. Un par de cohetes. Y me parece que con eso estaría bien. Nuevamente, den clic en enviar. Por acá no tienen que hacer ningún cambio. El endpoint es el mismo. Messenger Profile. Solamente den clic en enviar. Y lo mismo nos dice Success. Entonces, si es que volvemos a la fanpage y actualizamos esta página, vemos que aparece el botón de empezar y además aparece el mensaje de bienvenida que acabamos de configurar. Entonces estamos haciendo todo correctamente. Continuemos, lo que nos falta es el botón del menú persistente, pero antes vamos a dar clic en empezar. Como vieron, el chatbot ya está conectado. De hecho, no lo tengo configurado para que aparezca o para que responda a este botón empezar con algún ítem en específico. Eso va a ser un plus para el final de este video. Mientras tanto, agreguemos el mensaje o el botón de menú persistente. Nuevamente vayan a la documentación en Developers Facebook. Por aquí subimos. Ya hemos usado el botón de Get Started, ya usamos saludos. Ahora vamos a usar Persistent Menu. Y lo mismo, por acá vamos a bajar. Y el cuerpo en este caso es un poco más grande. Eso es porque en este caso estamos tratando con botones. Vamos a copiar todo esto. Volvemos al explorador de la API Graph. Borramos. Acá sí podemos copiar directamente porque vemos que la solicitud ya o el cuerpo ya incluye las llavecitas que les comentaba. Entonces pegamos. Voy a ampliar un poco esta vista para que se vea todo. Ahí está. De esta forma.
Ya, entonces acá tenemos el menú persistente, vemos que es un array porque hay corchetes. Eso es porque en el fondo tenemos que incluir varios elementos, no solamente es uno. En este caso serían varios botones. Por acá podríamos hacer unos cuantos cambios, pero lo que nos interesa viene dentro de Call to Action, que vendrían a ser los botones. Vemos que hay botones de tipo Postback, que finalmente al dar clic podrían ejecutar algún intent en particular o hacer que el bot responda a algo en específico. Y también hay botones de tipo Web URL, que al dar clic pues nos llevarían a alguna otra página web. Pues como ya hay ejemplos para Postback y como para Web URL, yo lo voy a dejar de esta forma, simplemente daré clic en enviar. Como siempre nos sale Success, estamos haciendo todo bien. Volvamos a la fanpage, vamos a actualizar nuevamente y el menú persistente está justamente en este lado. Si damos un clic, vemos cómo es que se despliega, aparece Talk to an Agent, en fin, las opciones que hemos configurado justamente por acá. Como ven, por acá aparece la opción de Talk to an Agent, Outfit Suggestions, Shop Now, pues justamente esos botones están apareciendo acá. Ahora si es que verificamos cómo está construido esto, estos dos son botones de tipo Postback como les decía y el tercero es de URL. Veamos qué pasa si damos clic al primero. Es un botón de tipo Postback. Esto podría ejecutar algún intent en específico en Dialogflow. Y habíamos visto que el tercer botón es un botón de URL. Entonces si le damos clic, pues nos lleva a otra página. Ya podemos cerrar esto. Y prácticamente con eso hemos acabado. Hemos agregado estos tres elementos y empecemos con el plus que les dije de cómo hacer o cómo vincular este botón de empezar o get started con un intent específico en Dialogflow. Para hacer la prueba, primero vamos a borrar este historial de conversación para que nuevamente aparezca el botón de empezar. Entonces eliminar chat, eliminar y vamos a hablarle nuevamente. Por acá lo voy a buscar. Es SmartSys, acá está. Ahí está el mensajito, el botón de empezar. Y entonces vayamos a Dialogflow. Por acá yo tengo mi agente ya creado, es SmartBot. Y voy a crear un nuevo intent para el botón de empezar. Demos un clic en Create Intent. Vamos a dar un nombre, por ejemplo, Get Started. Y para especificar más, Facebook. Lo siguiente que tienen que hacer es ir, bueno, en mi caso, vamos habilitando todas las opciones. Ya está. Lo siguiente que tienen que hacer es ir a la sección de eventos. Esta es la parte más importante. Acá vamos a activar el evento que ocasiona este botón de empezar, pues con este intent. Por acá donde dice, yo le di clic en Add Event. Seguramente en su caso les va a aparecer directamente este cuadrito. Entonces acá den clic o busquen Facebook Welcome. De esta forma. Ya está, solamente tenemos que agregar eso. Y ahora frases de entrenamiento pues no son necesarias. En este caso este intent se va a activar con un evento, ¿no? Puede que un intent se active con frases de entrenamiento o puede que se active con eventos. En este caso es con un evento de Facebook. Lo que sí nos interesa es dar una respuesta. Por acá pues podría ser una respuesta específica para Facebook y add responses. Quizás empezamos con un texto de respuesta que diga bienvenido ya, quizás unos emoticones más. Voy a copiar lo que tenía antes. Por acá también podríamos agregar, podría ser un card. A veces puede ser beneficioso mostrar al usuario qué es lo que puede hacer el chatbot. Por acá podemos agregar una imagen. Voy a buscar rápidamente una. Y por aquí. Voy a copiar eso. Pegamos. Un título podría ser opciones o quizás
bienvenido. Un nuevo título, o mejor dicho, los botones. Podría ser quizás sobre Smart Sys. Podría ser ubicación. De hecho, eso va acá. Y por acá un nuevo botón que podría ser quizás teléfono, se me ocurre. Eso ya depende de ustedes, cómo es que quieren que responda su chatbot cuando den clic al botón empezar. Y por el momento lo dejaré así. Voy guardando estos cambios. Esperemos a que la gente se termine de entrenar unos momentos. Aunque acá ya me dijo que estaba ok. Pero por si las dudas, esperen un momento. 346 minutos más tarde. Bien, ahora sí, hagamos la prueba. Volvamos al chatbot en Facebook Messenger y den clic en empezar. Y no funcionó. Nuevamente, vamos a dar clic al botón de guardar. Quizás no se guardó como debía. A veces pasa con Dialogflow. Y también de paso voy a actualizar la página. Bien, pues aparentemente el evento sigue. La respuesta también sigue por acá. Y voy a eliminar nuevamente. Eliminar chat. Y otra vez le voy a hablar. Por acá parece que se bugueó un poco. Aunque esto ya es parte de Facebook. Den clic al botón empezar. He vuelto a caer. Ahora, lo más probable es que les haya salido a la primera y no como a mí. En este caso, si les pasó lo mismo que yo y no funcionó este evento Facebook Welcome, hay dos formas de solucionarlo. Pueden ir a integraciones. Por acá damos clic en aceptar. Van a integraciones, den clic en Facebook o Messenger from Facebook. Y por acá detienen, stop y start de nuevo. La otra forma es que vayan nuevamente al intent. En este caso es Get Started Facebook. Y por acá van a colocar una frase de entrenamiento que es lo que han colocado al momento en que mandaron la petición para agregar el botón de empezar. Es decir, vuelvan a la documentación de Facebook. Nuevamente, estábamos acá. Vuelvan al botón de Get Started. Y recuerdan lo que decía en un inicio, que esto lo podemos cambiar. Finalmente lo que se va a enviar a Dialogflow es este payload. Entonces, si es que no lo han cambiado, podemos copiar lo que sale por acá. Vuelvan a Dialogflow. Y lo mismo lo podrían agregar como una frase de entrenamiento. Pues para que Dialogflow haga un match directamente con la frase y no con el evento. Esa sería la otra forma. Claro que lo ideal sería que funcione con el evento. En este caso yo ya probé o ya hice la prueba reiniciando y restableciendo el servicio de desintegraciones. Y entonces probaré nuevamente aquí en el chatbot. Demos un clic en empezar. Y como ven ya me está reconociendo la intención. Es justamente lo que habíamos dispuesto aquí en Facebook. Nos aparece todo, pues ya aprendieron cómo es que vinculan el botón de empezar o Get Started a un intento específico y en este caso usando los eventos. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Como siempre, cualquier duda me la dejan en la cajita de comentarios y conmigo será hasta la próxima. Chau.